Estimados amigos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al sexto simposio Malvinas a través de sus protagonistas, organizado por AFIL Agrupación Estudiantil por la Formación y el Liderazgo, AFIL Egresados, Kairos Derecho, el Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, filial Mendoza, el Instituto Argentino de Relaciones Internacionales, Sapienza, Instituto de Formación, el Centro de Estudios Históricos Profesor Enríquez Díaz de Araujo y asociaciones de veteranos de guerra de la provincia. Como miembros de AFIL y Kairos, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, nos sentimos agradecidos y honrados con su presencia. Esperamos que esta jornada sea provechosa para tomar conciencia de la importancia de profundizar en el conocimiento de la gesta de Malvinas. Ahora pasamos a presentar a nuestro primer expositor. Carlos Gigliotti es profesor de Historia especializado en Historia Militar y Metodología de la Historia. Es autor de varias obras de temática bélica, tales como Amanecer de un 3 de febrero, Historia del combate de San Lorenzo. El Aconcagua fue testigo, Historia de la batalla de Chacabuco. De la sorpresa a la gloria, Historia de la batalla de los cerillos de Maipó. Y La última carga, Historia de la batalla de Riobamba, Junín y Ayacucho. Es, además, autor del Bravo 25, una historia de la Compañía C del Regimiento de Infantería 25, libro prologado por el héroe de Malvinas Pablo Marcelo Carvalho, y en la cual asistimos los épicos combates de esta destacada unidad. Dicta cursos de capacitación a docentes y conferencias en todo el país. Actualmente trabaja en la Dirección Gesta de Malvinas del Honorable Senado de la Nación en el área de capacitación e investigación. A continuación, el profesor Gigliotti nos dictará su conferencia Entender Malvinas, exposición basada en el curso dictado por la Dirección Gesta de Malvinas del Senado de la Nación. Profesor, por favor. Muy bien. ¿Se escucha? ¿Sí? Esperemos no quedarnos sin voz, ¿verdad? Muchísimas gracias, realmente es un honor para mí estar acá. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Y a veces cuando van leyendo lo que uno hizo a través del tiempo, yo me pregunto en qué momento hice todo eso. Pero lo cierto es que realmente está. Malvinas, qué tema, ¿no? Un tema interesante. Y la Dirección Gesta de Malvinas lo que estamos tratando de impulsar es algo que, como dice ese flyer, es entender Malvinas. Y para entender Malvinas nosotros empezamos desde atrás. Algo retrospectivo, ¿no? Porque fíjense la frase que viene ahora. ¿Ponés el segundo? Esta frase. Ahora, traten de pensar seriamente esta frase a partir del año que viene. Sin Malvinas no hay Antártida. Ojo con esto, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque a partir del año 2048 hay que reestructurar todo el Tratado Antártico. Y si nosotros no tenemos muy en claro qué es Malvinas, podemos tener muchísimos problemas a futuro. Ahora, me dice, bueno, Carlos, tenemos que recuperar Malvinas. Sí, ¿de qué manera? Primero capacitándonos. Importante, si no nos capacitamos y no sabemos de qué hablamos, es muy importante. ¿Por qué? Nosotros decimos, las Malvinas son argentinas. Ah, sí, no me digas, ¿por qué? ¿Nunca se empezó a preguntar? Desde chiquitos a nosotros nos dijeron, las Malvinas son argentinas. ¿Alguna vez preguntamos por qué son argentinas? Y lo interesante y cierto es que la respuesta va mucho más atrás de lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Puedes poner el segundo? ¿Por qué decimos las Malvinas que son argentinas? Dale con el que sigue. 1494. Este es el año que hay que tener muy en cuenta. 1494, Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. Mire, es tan importante el Tratado de Tordesillas que es uno de los elementos más importantes que tiene las Naciones Unidas. E incluso está en la UNESCO, está premiado, pero de una manera brillante lo que hicieron los españoles y los portugueses. ¿Por qué? Porque es el primer tratado internacional donde dos potencias dirimen sus cuestiones sin derramar sangre. ¿Y qué dice el Tratado de Tordesillas? Dice que a 370 millas al oeste de las islas de Cabo Verde se iba a trazar una línea imaginaria de norte a sur y las tierras, y atención con esto, las tierras descubiertas y por descubrir, algo que nunca se dice. Se traspasa estas dos palabritas. Las tierras descubiertas y por descubrir que estuvieran al este de dicha línea pertenecerían a Portugal.
y las tierras descubiertas y por descubrir que se ubiquen en el oeste pertenecerían a España. ¿Dónde están las Islas Malvinas? ¿De qué parte? Desde 1494, mucho antes de ser descubiertas, las Islas Malvinas ya son argentinas. De ahí arrancamos. Es un dato revelador, ¿eh? Y nunca se tiene en cuenta. ¿Por qué? Por esas cosas. En la historia se simplifica mucho. Al simplificar, acotamos. Y eso es lo que aprendemos. Todo acotado. Y es un problema ese. No podemos acotar en la historia. A lo sumo, hablemos y, como digo yo, hagamos varios volúmenes y vamos leyendo. Porque si acotamos, nos quedamos, por ejemplo, que San Martín cruzó los Andes, sí. Y nos mostramos siempre en un caballo blanco. San Martín nunca tuvo caballo blanco. Pero queda bien. Y nunca contamos que San Martín cruzó la cordillera en camilla, con 2 úlceras perforadas llevadas por 60 granaderos que se turnaban. Ahí está la canción de 60 granaderos. Cruza, llega, monta a caballo y libera a Chile. ¿No es más épico contar eso? ¿Todo por qué? Porque acotamos. Y nunca contamos nosotros la verdad de este tratado, que es importantísimo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Es fácil. Vamos por el que sigue. Mapa de las islas, una de las primeras impresiones que hay reconocidas de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas todavía estamos discutiendo cuándo se descubrió y cuándo no, pero tuvimos un año, 1520, ¿no? Con la expedición de Magallanes y una de los barcos que atienda, jefe, no hay problema. Uno de los barcos que deserta y casualmente llega a las islas, y a partir de ahí se pone en conocimiento todo el mundo y ya nos ponemos a pelear. Lo que sucede es que en ese momento la política internacional era difícil, se estaba todo organizando y cualquier elemento de juicio factible que pudiera ser tomado era importante para tal o cual potencia. Tuvimos en cuenta que la historia va avanzando continuamente. En el siglo XV las 2 potencias importantes eran España y Portugal. Después va a venir Inglaterra y Francia, y después tallarán Rusia y los Estados Unidos en algún momento de la historia. Dale con la otra. Inglaterra en el Atlántico Sur. ¿Qué tema, por Dios? ¿Qué tema? No hay nada más interesante que la historia de Inglaterra. Se puede resumir técnicamente de una isla que se convirtió en imperio. Es increíble. ¿Por qué es increíble? Porque de la nada hizo todo. Y miren lo que son las cosas. Inglaterra, sabiendo del Tratado de Tordesillas, dejó hacer. Entonces vemos que España, amparándose en el Tratado de Tordesillas, va ocupando todo el territorio que conocemos, los imperios españoles en América, el imperio español en América con los virreinatos en América. Inglaterra, despacito, ¿qué hizo? 1609, la compañía de Plymouth llega a Estados Unidos y funda el primer poblado que se conoce, que es Jamestown. Y a partir de ahí comenzó a fundar. Y así, de esa manera, de a poco, comienzan a aparecer los futuros estados, que fueron las primeras colonias. Y así, interesante el tema, ¿por qué? Los católicos van a fundar Maryland, la tierra de la reina María Estuardo, la enemiga acérrima de Isabel I. Y los protestantes le responden de qué manera, fundando Virginia, en honor a la reina virgen. Y así se fueron fundando las colonias, a tal punto que toda la costa atlántica va a ser colonia americana e inglesa. Y hay algo que es muy interesante. En esta época hay una frase que dicen los ingleses: que se queden los españoles en América del Sur. Va a haber 2 Américas.
una católica e hispana, los españoles. Iba a haber otra América, anglicana y protestante, nosotros, los ingleses. Y lo cumplieron. Lo cumplieron. Y a partir de ahí comienza otra guerra. ¿Por qué? Por lo siguiente. Un poquito antes de esto, Inglaterra, viendo todo el potencial económico que tenía el Imperio Español, comienza a hacer un trabajo de hormiga. ¿Cuál? Empieza a atacar los puertos, las rutas de comercio, viendo hasta qué punto España estaba comprometido con todo su territorio en América. De a poquito, bien de a poquito. A tal punto que en un momento determinado, y todo a través de quiénes, los piratas, los corsarios y los filibusteros, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, son lo mismo pero diferente. ¿Sí? Entre ellos comenzaron el hostigamiento. Y en uno de esos idas y vueltas de los buques mercantes ingleses, casualidad, logran capturar el famoso tesoro de Montezuma. Ese tesoro fue paseado por Londres y ese tesoro sirvió de base del Banco de Inglaterra. Así de simple, de a poco se fueron formando. Y a medida que fueron agrediendo al continente español, al continente de España en América, se dan cuenta de algo muy importante. ¿De qué cosa? De la importancia del Atlántico Sur. Y esto comienza a ser tan importante que España no lo vio. No lo vio en el primer momento. A raíz de eso, Inglaterra comienza una política, como decía, de hormiga. Y empezaba a tener los ojos puestos para ver de qué manera podía hacer pie en América del Sur. Fundamentalmente en las posiciones españolas. De esta parte. ¿Sí? ¿Y cómo empieza? De la mejor manera. Los porteños de aquella época eran la espalda del virreinato más importante que había en ese momento, que era del Perú. Nosotros dependíamos del Perú y todo lo recibíamos muy caro. Entonces Inglaterra, ¿qué hace? Muy hábilmente se junta o se firma convenios. Los más importantes fueron todos secretos con Portugal, que ya era un principal rival importante con España. A tal punto es que Brasil, de a poquito, Portugal, en su primer momento, se comienza a extender hacia el sur. ¿Y qué funda frente a las costas de Buenos Aires? Colonia del Sacramento. ¿Que se va a convertir en qué? Miren qué inteligente. ¿Por qué es inteligente esto? Se va a convertir en la capital del contrabando. ¿Por qué? Porque los porteños de esa época no tenían cosas importantes que comprarle al Perú, porque llegaba todo tarde y llegaba todo caro. El monopolio era el sistema comercial más importante en ese momento, o el único. Entonces, ¿qué hacen los ingleses y los portugueses? El contrabando le da todo muchísimo más barato y todo lo que los porteños de esa época querían. Por eso yo siempre digo que los porteños de esa época nacieron del contrabando. Nosotros nacimos del contrabando. Porque era tan firme el monopolio que era imposible acceder a las cosas que tenía Lima. A raíz de esto, importante, los españoles se dan cuenta que esta zona había que reservarla. ¿Y qué nace? El virreinato del Río de la Plata. Y acá hay un hecho significativo. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, Malvinas y toda la parte sur de ese triángulo que se forma va a ser la primera línea defensiva que registra la historia española para defender esta zona. Malvinas. Ya había jurisprudencia militar en Malvinas. Esto es importante. A raíz de esto comienza toda una legislación. ¿Por qué?
porque se comienza a tener muy en cuenta las riquezas que había en la zona. Los españoles se empiezan a dar cuenta. ¿Y los ingleses? ¿Los franceses? ¿Los holandeses? ¿Los americanos? ¡Wow! Estábamos en un problema. Y es entonces donde, por arte de magia, nos encontramos con un conflicto geopolítico que nos toca muy de cerca. ¿Por qué? A ver si me sale como lo explico, porque siempre es medio... Pero lo vamos a intentar, va a salir muy bien. 1805. Se levanta la tercera coalición contra Napoleón Bonaparte. Inglaterra se junta con Austria-Hungría y tenemos un gran problema. Napoleón Bonaparte dice, esto me gusta, alianza con España. Y ahí comienza el tema. Y tenemos que tener muy en claro dos batallas importantes, dos, una terrestre y una naval. Austerlitz, batalla terrestre. Napoleón, en su mejor versión como militar, da una soberana paliza a los aliados, porque es un juego de ajedrez lo que es esa batalla, y se hace dueño de Europa. Inglaterra, en contrapartida, derrota a la flota hispano-francesa en la batalla naval de Trafalgar. Inglaterra se queda dueña de los mares, y va a ser así hasta 1914. Tenemos un empate táctico. Napoleón en tierra, los ingleses en el mar. Alguien tiene que patear el tablero. Chao, lo patea Napoleón. Decreta un bloqueo continental a todos los puertos españoles, prohibiéndole comerciar con Inglaterra. Inglaterra corría el riesgo de llegar a un estrangulamiento comercial porque era un cuello de botella lo que pasaba. Inglaterra, actuando muy hábilmente, ¿qué hace? No puedo atacar a Napoleón, ¿por qué? Es más fuerte que yo. En tierra no lo puedo hacer. Y Napoleón no se va a aventurar en el mar. Pero yo no puedo comerciar. Entonces, ¿qué hago? Ataco al amigo de mi enemigo. ¿Quién es? España. ¿Dónde? En su flanco económico. ¿En qué lugar? En los virreinatos de América. ¿Cuál es el peor defendido? El Río de la Plata. Tenemos las invasiones inglesas. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Es fácil. Muy rápido porque tenemos tiempo. Y tenemos las invasiones inglesas. Obviamente, conocemos la historia. Primera invasión, que tampoco fueron dos invasiones, fue una sola. ¿Sí? ¿Por qué? El 12 de junio desembarca Bedford en Quilmes, 1661 hombres. Toma la capital del virreinato. No toma todo el virreinato. ¿Sí? Manda un aviso, que es un barco chiquito, rápido, va a Londres y dice, tengo la capital, manden la flota de ocupación. Viene Whitelaw, 40 barcos de guerra, mercantes, con la flota de ocupación, 40.000 hombres. Cuando llega Whitelaw, se da cuenta que Buenos Aires ya no es más inglesa. Toma Montevideo y ataca la ciudad y es rechazado. Una invasión, dos ataques. ¿Está bien? Pongamos dos invasiones porque no vamos a hacer tanto lío con la historia, pero es así. Inglaterra se da cuenta de la importancia casi lisa y llana que tiene el Atlántico Sur. ¿Por qué? Ya en esta época el pasaje del rey era de suma importancia. Inglaterra lo quería. ¿Y qué tenía que tener para navegar libremente y pasar por el pasaje del rey? Las Malvinas. Vamos al que sigue. Y es acá que comienza nuestra historia. ¿Por qué? En 1816 somos libres, independientes de España, y comenzamos ya a tener mucha importancia nosotros a nivel internacional con respecto a la parte sur de la pesca. Y acá aparece Jewett, ¿no es cierto?, que va a Malvinas, funda una comandancia militar, pero más todavía para sentar jurisprudencia por el hecho de la usurpación fundamental y primera, y después por la pesca y defender toda la parte hiptícola y las reservas que había, y por la matanza de leones marinos y ballenas que se estaba realizando.
Y a partir de ahí también es interesante reflejar que la República Argentina o Provincias Unidas del Río de la Plata de aquella época necesitaba ya tener jurisprudencia internacional. ¿Por qué? Y acá viene lo importante. Esta zona ya nos pertenecía porque le había pertenecido antes a España. Por lo tanto era nuestro, teníamos que defenderlo. Y entonces sí, ya viene el tema de Bernet. Crea la comandancia militar. Es de suma importancia la creación de la comandancia militar de Malvinas. Porque no solamente eso, comienza a generar mucho dinero, comienza a generar mucha producción, aceite de ballena que se exportaba y demás. Es decir, había resurgido una zona de poca importancia en algo importante, porque además de todo eso, ya Argentina no solamente sentaba jurisprudencia, sino que a todos pesqueros que querían navegar y pescar se les daba una patente para decir, bueno, ustedes pueden pescar, ustedes no, ustedes sí, ustedes no. Y eso a las potencias molestó. Molestó y mucho. Entonces, donde se comienza a tener muy en cuenta de lo peligroso que podían ser las potencias. ¿Por qué? Iban a buscar la excusa como para poder usurpar ese territorio como sea. Y acá está el gran tema. Nosotros hablamos de Inglaterra siempre, ¿sí? Bien, hablamos de Inglaterra. 1833, la usurpación, que ya vamos a hablar un poquitito. Pero me gusta detenerme en algo más importante antes, que a veces no hablamos. Los Estados Unidos. No tengo nada contra los americanos. Yo hablo de historia. Pero no me puedo olvidar que en el hecho 31 bombardearon y destruyeron la comandancia militar en un abuso total y absoluto. Ahora, ¿nunca se preguntaron por qué nunca hablamos de eso? Es interesante. No hablamos de eso, lisa y llanamente, porque Estados Unidos fue muy hábil, se retiró, no pasó más nada, y acá hay un dato revelador. Fíjense el juego de ajedrez de la geopolítica internacional. 4 pesqueros americanos son capturados. Van a ir a juicio. Uno de los barcos se va, puede escapar, llega a los Estados Unidos, dice que lo que pasó, tremendo problema comienza a tener la República Argentina con el cónsul americano. Manda un barco y bombardea todo lo que es la Capitanía General de Malvinas. Vuelve. Ahora bien, pasa un problema. El cónsul de los Estados Unidos se reúne con el cónsul inglés. El gobierno argentino le había pedido al cónsul de los Estados Unidos que ante el hecho grave que había sucedido con la fragata USS El Éxito, tenía que abandonar el país. Antes de irse, el cónsul de los Estados Unidos dice al cónsul inglés: este es el momento. Nosotros nos vamos, no podemos pescar, perdemos mucho dinero. Hable con su gobierno, tomen las Malvinas, hacemos un acuerdo de pesca, nosotros lo firmamos y le reconocemos a ustedes la autoridad de las islas. Está documentado. ¿Qué fue lo que pasó 2 años después? La usurpación de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña. ¿Quién fue el primer país que reconoce la soberanía británica en las islas? Estados Unidos. ¿Qué se firma después? El Tratado de Pesca y Amistad entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y Washington. Por eso me gusta historia, porque está todo documentado y es un efecto dominó. Ya tenemos a los ingleses en el Atlántico Sur y con nada, con un juego político. Lo supimos ver, no lo supimos ver. Yo creo que a la distancia lo que sucedió fue que nos estábamos organizando como país. Nosotros teníamos que luchar por nuestra independencia. No lo supimos ver. Y después, los gobiernos de turno
no midieron las consecuencias y no tuvieron la visión como para poder tener muy en claro la importancia del Atlántico Sur, sino hasta que un señor como Bernet dijo: perdonen, tenemos toda esta riqueza, no la perdamos. Se crea la comandancia militar, ya era tarde. Pero nos pudimos dar cuenta en los 3 años que estuvo Bernet a cargo de la comandancia de la importancia geopolítica que tenía. Y eso sí es importante. Esos 3 años fueron reveladores. Y a partir de ahí comenzamos todo el derrotero que nos lleva a que estemos todos reunidos sobre la carta. Mire de dónde arranca, desde 1494. ¿Vamos con el otro? Ah, ya. Estoy quedando disfónico, ¿puedes creer? Me contagiaste. ¿Qué sigue? Conflictos entre las potencias. Uy, Dios. Es tan importante este tema, ¿por qué? ¿Ustedes saben cuántas guerras hubo desde el año 4000 antes de Cristo hasta la actualidad? Guerras reconocidas, Tienen un número, ¿se pueden imaginar cuántas? 9000. 9000 guerras conocidas y reconocidas desde el año 4000 hasta la actualidad, con sus respectivos tratados de paz. ¿Por qué este tema de conflictos entre potencias? Porque tenemos una serie de guerras entre las principales potencias, como decía, Inglaterra, Francia, España, Rusia, Holanda, Estados Unidos. Y en todas ellas el Atlántico Sur era importante. ¿Saben por qué? Porque no solo la pesca era importante, el pasaje del Drake era importante, sino que una región que se conocía como Provincias Unidas del Río de la Plata después, sí, pero primero fue el Virreinato del Río de la Plata, tenía tantas riquezas que nosotros éramos botín de guerra. Por eso es que España, cuando peleaba, trataba de hacer lo que hacía Inglaterra, resguardar su parte diplomática. Y resguardar su parte diplomática era resguardar el Atlántico Sur. El conflicto entre las potencias siempre tuvo remarcado en los tratados de paz el tema Malvinas. Era muy importante. Por eso es que Inglaterra, lo poco y mucho que pudo conseguir en una de esas sendas guerras que hubo, fue que, ¿qué se imagina que pudo haber pasado? Gibraltar. Ese era el juego de la guerra. No importaba mucho tanto el tema de la guerra en sí y que agarrar más o menos territorio, conquistar más o menos una región de un país. El tema era la posesión geopolítica. Y la posesión geopolítica de Inglaterra la marcaba obtener pequeñas victorias diplomáticas que le aseguraran tal o cual isla, tal o cual región, tal o cual lugar, y el Peñón de Gibraltar le daba el dominio del Atlántico y del Mediterráneo. Por eso es que Inglaterra pelea tanto por la soberanía, entre comillas, suya de las Islas Malvinas. ¿Sí? Vamos con el otro. Y esto es importante, por Dios que esto es importante. ¿Por qué? Le hablaba de las guerras, ¿no?, entre potencias. Estos tratados internacionales, y si lo quieren copiar, cópienlo, porque es de suma importancia. Paz de Utrecht, Tratado de Sevilla, Paz de Aquisgrán, Declaración de Macerano, Tratado de San Lorenzo, todos tratados que pusieron fin a las guerras entre las potencias. Pero ¿saben lo que es lo importante de esto? Que en estos tratados Inglaterra reconoce fehacientemente la soberanía española de las Islas Malvinas y no lo pueden negar. No lo pueden negar. Y es más, les redoblo la apuesta. Reconocimiento inglés de la independencia argentina, 1825. Tratado de Comercio de 1825, esto es de 1823, perdón. Tratado de Comercio de 1825 entre las Provincias Unidas del Río de la Plata e Inglaterra. En esos dos tratados de reconocimiento también, Inglaterra reconocía la soberanía ya argentina o de las Provincias Unidas en las Islas Malvinas. No se pueden hacer los tontos los ingleses con esto. Esto es historia pura. Esto nos demuestra a nosotros que Inglaterra siempre estuvo al tanto de la soberanía de nuestras islas.
Esto es importantísimo, gente, ¿eh? Muy importante. Vamos con lo que sigue. Y ahora, esto sí que es lindo. ¿Por qué? Ya tenemos a los ingleses en Malvinas. ¿Sí? Y Malvinas, aparte de su posición geopolítica, es esto: pesca, petróleo, la actividad agropecuaria que se puede hacer y el crimen y algunas cosas más. Yo puse referencias. ¿Inglaterra se sentaría a hablar de la soberanía? No. Es imposible casi. Pero lo cierto es que las Islas Malvinas, que nos pertenece, como lo venimos enmarcando, tienen todo esto. ¿Se acuerdan la primera frase que hablamos? ¿Cuál era? Fuerte, fuerte, ¿viste? Porque si no, no tiene sentido. Fuerte, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sin Malvinas no hay Antártida. Y sin Malvinas no hay esto. Es tan importante este tema que tenemos que tomar muy en cuenta que tenemos 20 años más para poder pelear no solamente por la soberanía de las islas, que es importante, pelear por esto, que va implícito, es una lógica consecuencia de todo esto. Y esto es lo que estamos perdiendo nosotros. Nosotros no podemos negar que tenemos un porcentaje muy alto de nuestro territorio usurpado. Y esa usurpación equivale a que nosotros no podemos usufructuar todo esto. Por eso las Malvinas son importantes, muy importantes. Y todavía no llegamos a la guerra. Todo esto refleja el significado por el cual nosotros decimos que las Malvinas son argentinas. ¿Sí? Vamos al que sigue. Qué temita este. Es un tema. Ubiquémonos en tiempo y espacio. Estamos un día anterior al 2 de abril. ¿Cuál era la situación de Argentina y de Gran Bretaña en 1982? Vamos a la Argentina. Conocemos. Gobierno militar. Problemas, bastantes. Ya se vislumbraba un poco la posibilidad de una salida política para fin de año. Pero lo cierto es que la situación estaba bastante comprometida por un sinfín de situaciones. ¿Era el momento o no era el momento? Ya vamos a ver si era el momento. Pero lo que a mí me interesa, ya que conocemos nuestra historia, es lo que pasaba del otro lado. Margaret Thatcher, con el más bajo índice de popularidad, tenía el 9% de intención de votos. Conflictos con los mineros en el norte, el Banco de Londres en crisis, la Royal Navy tenía que desafectar a 2 de las 3 flotas que tenía. Eso significaba que Inglaterra iba a perder preponderancia en la OTAN. La Royal Navy era la flota de defensa de la flota de ataque que era de los Estados Unidos, y con esta gran movida iba a perder una presencia efectiva terrible. Por lo tanto, en el seno del gobierno de Gran Bretaña se comenzó a pensar que una pequeña gran guerra colonial estimularía y sentaría bien. ¿En dónde? En algún lugar que le pudiera dar una posibilidad. Y esa posibilidad se llamaba República Argentina. A fin de cuentas, ese sentimiento que tenían por las islas podía ser doblemente proporcional en favor de Margaret Thatcher para unir los sentimientos del pueblo inglés. Porque ¿qué hace un país colonialista? Sus problemas los exporta. Le saco de encima toda la adrenalina que tengo con los problemas que estoy teniendo, económico, social,
los traslado a una guerra comercial y el país colonialista, por algo mágico, se une y toda esa adrenalina la traspaso al conflicto. Y fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Inglaterra preparó la guerra de las Malvinas, lisa y llanamente. Vamos a la otra que se lo explico. ¿Pudo haber perdido la guerra en Gran Bretaña? ¿Qué problema, no? Bill Graham me dice no, no la pudo perder. Pero ahí dice video. Y como es un tema polémico y me gusta la polémica a mí, ¿qué pasa si está Bill Graham acá que me encanta discutir con él? No, mentira. Sí, me gustaría que tengamos en cuenta algo que a veces nosotros pasamos por alto. ¿Se podrá pasar el video y después arrancamos? Abrirlo con el VLC, Juan. Sí. No weapon was more important than the American Sidewinder missiles, which the Harrier jets had been adapted to carry. Well, they weren't just Sidewinders. They were the latest version of the Sidewinders that gave a wholly new capability to that heat-seeking missile. There were only the small Harriers that had no real area defense capability, and so the shots they could get at the attacking Argentines were within visual range, and often oncoming shots. Well, the old Sidewinders, you have to get behind an aircraft to shoot a Sidewinder, and by that time, he's dropped his bombs on the ship. The new Sidewinders, you can shoot head-on, and that's what the Harriers did so brilliantly and so effectively. And as a result, they forced all of the Argentines after that to fly down on the deck, which forced them to drop the bombs from very low altitudes, and most of them didn't fuse. So there were about 10 ships that actually had bombs in them that didn't go off because of the effectiveness of forcing them down. But the decision to give that new Sidewinder, that's not just normal relationships, that's a deliberate decision, isn't it? A deliberate decision to save Britain's bacon. Yes, de facto, definitely. It wasn't just Sidewinders, but all sorts of American weaponry that was made available to Britain during this war. Other missiles, mortar shells, high explosive ammunition, even night vision goggles and matting for the Harriers to land on. As the battle for the Falklands intensified, Britain's constant requests to the Pentagon continued to meet with a swift response. We received one particular request, which I cannot discuss in terms of what the equipment was, but it was a certain type of equipment which only made sense if they were going to land. We were asked that we deliver that particular equipment within 6 hours. We managed to do it. From our stocks to the South Atlantic to the British for use 6 hours later. We did it. So it was your war, it was America's war? No, it wasn't our war. We weren't dying out there. It's only your war if you're dying out there. So what was it to you? We were helping. We were doing what we could. We were being loyal friends. But it wasn't our war. We didn't lose people. I think America would have been in a very difficult position if Britain had looked like losing. They would have had a NATO ally and a close old friend being defeated by a dictatorship in the South Atlantic. And I think they would have inevitably, in some ways, have got drawn in, which they didn't want to do. Could we have done it without them? We certainly couldn't have done it in the time in which we did, or with the relatively reasonable casualties. It would have been much more costly and much more lengthy without American support. I attach enormous importance to the support we got from America in communications and in material. What would have happened if the American administration had said, we're going to be strictly neutral, no more help to Britain while this thing goes on? Well, I think that Britain would have had to have withdrawn from the Falklands. Would have been defeated, in other words? Yes. That's my personal opinion.
anyone can speculate, but from everything I know, that is certainly my firm conclusion. Why do you conclude that? Because Britain had let so much of her modernization and infrastructure decline during the 60s and 70s that she did not have what it took to defend herself in a prolonged engagement, even against a rather primitive, though highly trained and highly motivated force like the Argentines. They were not up against the Russians. But a succession of governments had refused to put the money into the modern communications gear, the missile defenses, the sidewinders, the three-dimensional air defense radars, and most stupidly of all, scrapped the big aircraft carriers. Indeed, they had the Invincible class carriers on the block to Australia at the very time it took place. So you just can't have it both ways. You can't want to play a role as a serious power and do it on the cheap. And so we made up for it. Bien. Obviamente que yo pensé bastante en pasar el video así en el curso, pero creo que es interesante para crear un poco de discusión. Lo que está marcando acá el secretario de Defensa de Estado de Estados Unidos es toda la ayuda que le dio los Estados Unidos a Gran Bretaña. Él dice que Inglaterra se tenía que haber retirado. No lo sé, él dijo es contrafáctico. No lo sabremos nunca. Lo cierto es que la ayuda americana dio aportes muy significativos en la guerra de Malvinas y eso es un hecho. Después podemos decir y podemos hablar con Grecia y Inglaterra hubiese tenido que retirarse o no. Yo siempre creo más en la palabra de los veteranos de guerra porque estuvieron ahí. Nosotros los que investigamos lo único que hacemos es, con documentación en mano, llegado incluso hasta especular. Lo cierto es que este documento está y existe, que este personaje de los Estados Unidos dice lo que dice todo lo que ayudaron y todo lo que pusieron. Para su perspectiva pudo haber pasado tal cosa. Mi opinión personal es que hubiese sido terriblemente muy difícil porque Inglaterra no podía perder. Usted me dice, Carlos, entonces, ¿qué? No podía perder. Así de claro y simple. Pero está muy bueno tener esta documentación, de saber lo que pensaban los Estados Unidos. Obviamente, el ego de ellos es muy grande. Y pueden decir tranquilamente, si nosotros hubiesen perdido la guerra, puede ser también, no lo sé. El hecho está que este video está y hay que tenerlo muy en cuenta. Después cada uno de nosotros va a sacar sus propias conclusiones porque para eso hacemos historia, para eso estamos acá y para eso tenemos que entender que no peleamos solos, porque peleamos solos. Inglaterra no peleó sola, Argentina peleó sola durante la guerra, ¿no? Amén de la ayuda que tuvimos de Perú, amén de un pequeño aporte que pudimos haber tenido de la Unión Soviética, de la ayuda que quiso dar Irlanda, de algunos países de América, Perú ni hablar, pero en el mano a mano en las islas, Argentina sí que peleó sola con el valor ya demostrado y está por demás decir. Vamos con el otro. Esto es maravilloso. ¿Cómo Inglaterra preparó la guerra? Es espectacular. 1976, el Departamento de Descolonización de la ONU, me está matando el aire. El Departamento de Descolonización de la ONU dice a Gran Bretaña, Inglaterra, Belice, Hong Kong y Malvinas las tenés que devolver. La presión ya es demasiado. Nosotros ya hemos logrado 200 victorias, la resolución 1514 y la 2065. A todo eso la presión de las Naciones Unidas hacía que el colonialismo ya no tenía sentido. Inglaterra se vio obligada a actuar. Hong Kong se devuelve, Belice se logra su independencia, forma parte del Commonwealth, y Malvinas. ¿Qué problema con las Malvinas, con los ingleses? ¿Qué hacemos con las Malvinas? Entonces acá surge un gran problema. Vamos a ver de una vez por todas, dicen los ingleses, ¿qué hay en Malvinas? Los ingleses nunca se creyeron realmente que ese tema del sentimiento, del corazón, la hermanita perdida, el inglés es muy pragmático.
no entendía del sentimiento que podemos tener nosotros. No, para ellos había algo más. Expedición Shackleton, 1976. La expedición Shackleton va a las islas, hace un relevamiento, llega a la Cámara de Comunes, a la Cámara de Lores, da el informe y encuentra todo lo que vimos la otra vez. ¿Se acuerdan en el otro flyer? Todo. Los ingleses dicen, no le devolvemos nada. Ahora está el tema. ¿Y cómo hacemos? Porque tenemos la presión del mundo. Muy fácil. Vamos a presionarlos en todas las reuniones que tengamos que hacer para que den el paso hacia adelante. ¿Cuál es el paso hacia adelante? Que pisen el palito. Y en 1976, Inglaterra comienza a preparar el conflicto de las Islas Malvinas. Y es en ese momento donde se organizan los planes de defensa y ataque. 1976. Pregunta, son todas personas inteligentes. El 2 de abril recuperamos las Islas Malvinas. ¿Es posible que salgan 100 barcos de guerra con una cantidad importante de soldados ingleses a las islas el 5 de abril? No, ya estaba preparado. Ya estaba preparado. Eso es lo que no tomamos en cuenta. Inglaterra organizó todo de tal manera que nos puso contra la espada y la pared. La idea de la República Argentina no era una guerra, era ir, recuperar 3 banderas, volver, negociar. Por eso es que Inglaterra se preparó para una guerra, Argentina se preparó para negociar. Esa es la gran diferencia. Y además, con el tema de las Islas Georgias, el izamiento de la bandera, les vino como anillo al dedo. Inglaterra todavía no tenía la excusa. Esa bandera fue la excusa porque entra algo que muy pocas veces se estudia, muy pocas veces se le presta atención y nunca supe por qué. La doctrina del Stoppel. Que nos guste o no nos guste, nos pudo haber beneficiado, pero no nos benefició. La doctrina del Stoppel, en uno de sus artículos, dice que cuando un país agredido es atacado de alguna forma, directa o indirecta, y no reacciona, se le aplica el concepto de la inacción. Si Argentina, ante la agresión en las Naciones Unidas, con todas las disposiciones que nos convierten en país agresor, Argentina no tomaba ninguna iniciativa, perdíamos las Islas Malvinas por inacción. Ahí tenemos el conflicto de Malvinas resumido en muy pocas palabras, que sería muy largo en explicar en el tono diplomático, pero fue eso. ¿Se entendió? ¿Sí? Doctrina del Stoppel, por favor, es muy importante tenerlo en cuenta. Después viene el 2 de abril, obviamente, la Operación Rosario, que muchos veteranos de acá la conocen. Una de las operaciones militares más importantes que realizó la República Argentina de forma brillante, estudiada en las principales academias del mundo. No se derramó sangre británica, tuvimos bajas propias. A partir de ahí comienza lo que muchos de ustedes que están acá presentes, que soy un honor que me estén escuchando, conocen muy bien. Vamos con el otro. Profe, pero todo eso que usted lo está enseñando ahora, yo lo desconocía. Y en la escuela hay otros profesores amigos míos, no se le enseña nada a esos chicos. Bueno, vamos a tratar de solucionar eso en poco tiempo. ¿Qué te parece? Dame tiempo. Dame tiempo. Vamos con lo otro. 1 de mayo y combates y batallas. Yo esto lo da pie para mucho esto, ¿no? Me voy a ser muy sincero, lo mío no es el tema de hablar de la guerra y demás. Para eso están ustedes y bueno, ahora viene alguien que admiro y respeto muchísimo, como es mi amigo el coronel Vigrela Madrid. La guerra de Malvinas demostró el carácter que tiene el soldado argentino. Realmente, Y por eso es que uno admira tanto al soldado argentino, porque desde el 1 de mayo, pasando por la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, los subtenientes en comisión,
demostraron no solamente valor, sino gallardía, y por sobre todas las cosas de demostrar al mundo que la sangre derramada no se negocia. La sangre derramada no se negocia. Y ahí nos dimos cuenta de qué manera una sociedad se puede unir. Es muy largo, pero estoy simplificando algunas cositas como para poder hablar de esto, ¿no? ¿Cómo no recordar a los héroes de Belgrano? ¿Cómo no recordar a los soldados que pelearon en la batalla de Ganso Verde, en Dos Hermanas, en el London, Sapper Hill, Tabletown? Porque ahí se rindió culto al coraje en serio, Si no, acá tenemos muchos héroes vivientes, que por más que no me gusta que le digan héroes, para nosotros son héroes. La batalla de Ganso Verde, por ejemplo, que tuve el gusto de poder escribir el libro Bravo 25, ¿no? Los ingleses tenían todo preparado para una campaña de 12 horas y pelearon 3 días. Después de ahí, como bien me referenció Esteban en su momento, los ingleses no pelearon más de día. Ellos, que eran una de las fuerzas más importantes de la OTAN. ¿Qué pasó en el London? Por Dios, se rindió culto al coraje en serio ahí, Y los contraataques que se iniciaron, acá tenemos a Bill Gray, yo no conozco a todos los veteranos, pero que fue el último, si no me equivoco, contraataque que se realizó. Todo esto se resume en heroísmo, se resume en valor, se resume en coraje, se resume en gallardía. Pero lo más interesante de todo lo que a mí me gusta a veces decir es que nuestros próceres están muy contentos, satisfechos con lo que se hizo en Malvinas, que demostró el soldado argentino, en Malvinas argentino, de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea fue la más efectista, ¿no? Porque se vio todo lo que hicieron. La Marina lo mismo. Ver a Belgrano cuando subía y el coraje de los marinos. Eso es increíble. Lo triste del caso es que nos perdimos la historia. Nos perdimos la historia. ¿Por qué? Ahora bien, tenemos un piloto de Belgrano, el Sheffield. Seguimos. Y acá quería llegar. Este es uno de mis temas. Desmalvinización. Qué problema, ¿no? ¿Dónde nos perdimos en la historia? Nunca se nos pasó a preguntar. ¿Dónde nos perdimos? Hay un cuadro que si no se ve lo voy a tratar de explicar. Vamos a ver si lo pueden ver y me pueden acompañar, si no yo lo explico mi problema. Vamos al cuadro. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Todo arranca acá, 1982, el día después de la rendición, del 15 de junio, el 14 de junio. El nuevo hombre fuerte del gobierno, el general Nicolaides, da una orden directa y no escrita. ¿Qué dice esa orden? Malvinas no existió. Terrible, terrible. La desmalvinización comienza justamente en el periodo de la posguerra con los gobiernos militares. Atención, no estoy jugando, estoy hablando de historia, por favor. Viene la democracia, 1983, toma el tema y comienza la desmalvinización con Alain Rouquier de por medio, filósofo francés. Tomen nota, Alain Rouquier, lean de quién se trata, ¿sí? Y para la sociedad se comienza a hablar ya en ese momento de héroes o villanos. Los veteranos de guerra, que eran héroes o villanos, porque estamos hablando de un gobierno de la dictadura. Atención, miren cómo se desvirtúa todo, en meses, nada más. Y empiezan los mitos. ¿Se acuerdan cuáles son esos mitos? Las armas no funcionan. ¿Perdón? ¿Cómo que no funcionan las armas? Aquí hay veteranos de guerra y por favor acá sí les pido que me ayuden, si yo estoy equivocado, porque me gusta aprender, todos los días me gusta aprender, y más cuando tengo veteranos de guerra. 3 cosas hacían los británicos cuando tomaban o capturaban a un prisionero argentino. Le sacaban el duvet, porque era de mejor calidad el que tenían de ellos.
le sacaban los borceguíes porque los borceguíes nuestros eran mejor que los de ellos, y le sacaban el FAL porque era de mejor calidad el fusil que tenían ellos. Entonces, ¿esto por qué? Esto es lo que yo aprendí en el profesorado, Yo enseñaba esto. Me hago cargo, Trajes térmicos de los británicos. Traje térmico, no existía eso. Sin embargo, nos bombardearon y aún hoy me lo siguen diciendo. Por favor, ¿no usan la inteligencia para pensar? Seguimos. La victimización. Y acá, tironcito de oreja para los veteranos. Muchos comenzaron a victimizarse. ¿Por qué les convenía? Es así. ¿Por qué? No lo sé. O si lo sé, tiene que ver la política de por medio también. Chicos de la guerra, esto es hiriente. Esto es hiriente. Y la victimización en chicos de la guerra también fue utilizado. Chicos de la guerra. Yo tengo documentación y tengo videos de ingleses que hablan de los soldados de 16 y 17 años que combatieron en Malvinas, ingleses, en el London solamente. En el London murieron, si yo mal no recuerdo, 5 o 6 chicos de 16 años. La Royal Navy tenía marineros de 16 y 17 años que se enlistaban para hacer la carrera. Entonces, chicos de la guerra, ¿de qué? Además de todo eso, nosotros tenemos que entender que por la ley de servicio militar, a los 18 años hacíamos el servicio militar porque estaba en la ley. Nosotros nos preparaban para en casos como lo que pasó en Malvinas. Yo hice el servicio militar en el 78. A mí me prepararon para la guerra con Chile. Y nunca me dijeron chico de la guerra a mí. Así que esas son las cosas, el bastardeo cultural que se hizo con este tema. ¿Se entiende? Hambre y frío. Pregunta. Yo no sé, cuando hablaban de esto, la gente que recibía esto, ¿cuál sería el dolor que tenía encima que no pensaban? Pregunta, ¿en qué guerra no hubo frío y dolor? Y hambre. Que me digan una. Que me digan una. Frío. ¿Dónde se peleó? En Malvinas. En el sur. Hace frío. Salvo que una línea imaginaria, de este lado los soldados argentinos estaban muriendo de frío realmente, y de este lado, al mismo momento, los soldados ingleses peleaban en hojotas y en cuero y en bermuda. Los ingleses tampoco tuvieron frío. Los ingleses no tuvieron hambre. Esto es lo que a mí me duele cuando hablamos de la guerra de Malvinas y me sacan en la cara y me tiran en la cara esto. Porque con una sola pregunta, solamente haciéndolo pensar, se dan cuenta del error. 40 años tuvimos con esto. El desprestigio de las Fuerzas Armadas arranca con Alan Brusquier y toda su teoría. Desprestigiar a las Fuerzas Armadas, ese era el problema. Vuelvo a repetir, no estoy haciendo política, estoy haciendo historia. Desprestigiar a las Fuerzas Armadas era borrar todo vestigio de la gesta de Malvinas, porque cualquier vestigio que quedara podría crear un mito que hiciera peligrar los intereses de la gente que gobernaba en los momentos que pasaban. ¿Se entiende? Ese era el tema. Ahora bien, en el medio de todo esto tenemos a los veteranos de guerra, que miraban para un lado y veían que la fuerza les decía que Malvinas no existió. Miraban por el otro lado y eran chicos de la guerra. Un problema terrible. Y ahí arranca el estrés postraumático. Del estrés postraumático viene la pregunta: ¿para qué fuimos y para qué peleamos? Miren lo que significó esto. Y de ahí a la depresión, al suicidio, en un solo paso. Yo termino con este cuadro para darnos cuenta dónde estamos parados. Y volver al principio. ¿Poder volver al principio, al primero de todo? Al primero. Al que sigue. Todo lo que estuve hablando se resume en esto. Sin Malvinas no hay Antártida. Y con todo lo que hablé, increíblemente, en tiempo y en forma, me parece mentira, es que
Sin Malvinas no hay Antártida, si no aprendemos, si no estudiamos, si no nos capacitamos y demás. Yo creo que a través de la historia tenemos que demostrarnos nosotros que lo más importante es capacitarnos. Y después de todo lo que vimos, nos damos cuenta que el único derecho que tiene Gran Bretaña sobre las islas es la fuerza, porque después no tiene ninguno. Y como digo, siempre, después de terminar una charla, y hay veteranos de guerra presentes, señores veteranos de guerra, muchísimas gracias por tanto y disculpen por tan poco. Gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta? 10 preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta quieren hacer? La contesto y si no, ahora seguimos. ¿Perdón? ¿Qué se está haciendo hoy? El país, ¿qué estamos haciendo? Mira, te digo, yo estoy trabajando en el Senado, en la Dirección Gesta de Malvinas. Tengo la suerte de ocupar el lugar que ocupaba Miguel Lamadrid como subdirector de la dirección y estamos haciendo muchísimo. A partir del año que viene, yo hace un poquito que estoy como subdirector, a partir del año que viene vamos a dar un impulso grandísimo en todo el país con el tema de la educación, con el tema de la capacitación docente. Para mí es la madre de todas las batallas. Así que a partir del año que viene nos vamos a ir enterando de a poco y mi consigna es la educación. Educando a los que tienen que educar. Esa es la batalla. Y estamos dispuestos a darla. De verdad. ¿Otra? Vos, dale. ¿Qué importancia desde el punto histórico le das al juego que Gran Bretaña desde siempre hizo con Chile, inclusive desde Nueva Zelanda, para el plan que toma a través de los araucanos y demás de la Patagonia? Y el juego de Chile yo lo denomino tradicionalmente de tradición, mucho no compró. Es un tema interesantísimo porque, como vos decís, un país es la traición por la espalda, ¿no? Es una traición, una puñalada por la espalda. Inglaterra es muy hábil. ¿Con quién se va a aliar? Con el principal enemigo que tiene Argentina, que hacía 4 años antes estuvo a punto de entrar en guerra. Ahora, Chile lo que hace es un acto de defensa. Un acto de defensa porque Chile evaluó, si Argentina le llega a sacar un empate a Gran Bretaña, posiblemente sigamos nosotros. Es muy difícil a veces tener esa respuesta firme y decir, es muy fácil porque a mí me sale, Chile nos traicionó. El tema tiene que ver, que nunca lo hice yo, te soy sincero, es estudiar y leer la idiosincrasia chilena de ese momento, qué es lo que sintió. Si vamos al caso, Chile es un país expansionista por naturaleza. Lo ha demostrado en 1880 con la Guerra del Pacífico. Incluso podría haber devuelto o no haber ocupado las 2 provincias bolivianas y la provincia peruana. Se las quedó igual. Si vamos al caso, yo tampoco hubiese aceptado lo que hizo Chile en 1881 cuando desfila banderas desplegadas por Lima conquistando la ciudad. Yo no lo hubiese aceptado, yo hubiese dicho ciudad abierta y listo, pero lo hizo. Es así. Desde el punto de vista geopolítico histórico, el accionar de Chile fue demasiado importante porque nos afectó y mucho, porque le daban información necesaria de la partida de los aviones y de cuántas posibilidades habría a los ingleses. De ahí en más, los conceptos que se puedan vertir de Chile habría que estudiarlos mucho más como para poder entender y no odiarnos tanto, que esa es otra de las cuestiones que tenemos que entender. Si yo me quedo con la actuación de Chile mirándolas muy por arriba, y es una traición, me gustaría entender un poco más por qué lo hizo, como para ver y decir, bueno,
tuvieron que hacerlo o odiarlos más todavía. Es la pura verdad. Pues está muy buena la pregunta, ¿eh? Salgo para hablar muchísimo, ¿no? Sí, por supuesto, y simplemente digo esto, porque vos estás manifestando, está en un video del comandante jefe de la PACH, Sí. General Matei, Sí, lo conozco. imaginaba, Sí. toda gente que no lo ha visto, conviene que lo vea. Sí, es interesante porque él habla lisa y llanamente del tratado que hizo con Gran Bretaña y Chile lo dice. Chile es muy, Gran Bretaña es muy diplomática. Gran Bretaña, para ahondar más la crisis, te dice: si Chile no hubiésemos ganado la guerra, es para que lo escuchemos nosotros y lo odiemos más a ellos, ¿no? Pero te entiendo. Por último, Sí. recordemos que hizo Piñera poco tiempo antes de irse del gobierno chileno con respecto a la Antártida que vos mencionabas ahí. Extender hacia el este 200 millas marinas para que en combinación con Inglaterra, con Malvinas e Inglaterra, Argentina no pueda Tendríamos que hablar del Tratado del Beagle para entender por qué no se respetó lo que históricamente se hacía, que era Argentina en el Pacífico, Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico. Con el Tratado de Beagle perdimos eso, incluso perdimos eso. Sí, una más y ya viene al quien todos quieren escuchar hablar, que es Esteban, de la Madrid. Uno más, que tire y pegue. ¿Nada? Una Sí. consulta. Sí, por favor. ¿Qué papel le asignás a la Junta Militar en el plan inglés de generar la guerra en Malvinas? ¿Fue una actuación? ¿Qué papel jugó la Junta Militar del gobierno argentino en ese plan que, como vos nos has explicado, generaron los ingleses para que se desarrolle la guerra de Malvinas en el esquema del dominio? O sea, ¿fueron simplemente negligentes al no detectar la maniobra geopolítica inglesa o fueron cómplices? Yo creo que hubo mucho desconocimiento. Mucho desconocimiento. El hecho de no entender, pensar que los ingleses no iban a venir, ya tenés el primer problema. La plaza del 10 obnubiló. Ahí en esa plaza yo estuve. Cuando Galtieri hablaba y decía: yo, presidente de la República, lo silbaban y lo abucheaban. Cuando hablaba de las Islas Malvinas, de los soldados argentinos, la plaza explotaba. Y también cuando se pudo tratar de retirar las tropas como para poder negociar con la resolución 502, el plan del presidente Belaúnde Terry y demás, no midieron las consecuencias de dejar a las tropas ahí. Se podía haber retirado las tropas, las tres banderas y negociar. Pudo haber habido algún momento, pero los asesores a Galtieri le dijeron que si sacaban las tropas de las islas, el pueblo de la Plaza de Mayo se lo iba a comer. Fue mal asesorado y Galtieri pensó realmente que podía, que Estados Unidos los iba a ayudar o al menos no se iba a meter. Por eso que charlando con Esteban estos días yo le preguntaba: ¿pensás que si en el mano a mano Argentina-Inglaterra que hubiese pasado? Él me respondió que seguramente Inglaterra iba a ganar, que iba a ser quizás más difícil seguro, pero yo creo que la evaluación que hizo el gobierno argentino no estuvo a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura. Se pensó una cosa y salió otra. Por eso te digo, Inglaterra se preparó para la guerra, Argentina para negociar. Cuando Argentina pensó que iba a negociar, ya estaba la guerra en curso y no se pudo volver atrás. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Con todo respeto, profesor, usted está muy simpático diciendo que le iba a tirar la oreja a los veteranos de la guerra por el tema de la victimización. Sí.
Ahora yo le voy a explicar a la oreja a los profesores. Pero me parece bien que lo tienen la oreja nosotros. Y a los que no son militares. Y un salvavidas que su idea acertadísima de la capacitación. Pero estamos acá, ya esto mismo. Porque lo que usted puso ahí, sin las Malvinas no hay Antártida. Algo militar, es está un carajo. El permiso de la dama presente. Ese es un tema político, no es un problema del general. No, yo no estoy hablando. Perdón. 3 palabras. Sí, por favor. Si usted pone a resolver un problema geopolítico que lleva toda la connotación brillantemente puesta por usted, si deja eso en manos de usted hablando en general, estoy hablando, pues póngale el título que quiera, de un hombre, una persona que no es capaz, y el resto del país mira el mundial. Y cuando las Malvinas son tomadas, se suben todos los políticos a un avión y se van a comprar huevaditas, disculpen, sino están. ¿Se acuerdan? Sí, por supuesto. Y todo eso viene asentado en la otra guerra de la cual usted tuvo que utilizar, no hablar. Todo lo que tuvimos en Malvinas, gran parte, ya veníamos con las manos, los ojos, el olor de la guerra humana, la guerra en las calles, donde sabíamos del valor del enemigo. ¿Dónde está esa guerra, profesor? Bien, me gusta contestar todo y le voy a contestar. No le escapo a ninguna. Sí, podemos brevemente. Ya está, listo. No le escapo a ninguna pregunta, porque me encanta el debate. Obviamente que la frase sin Malvinas no hay Antártida es un tema geopolítico que tiene que ser llevado por los Cancillería, fundamentalmente. Yo lo puse a esto acá para que tomemos conciencia cuál es el fin y a dónde vamos, donde todos tenemos que colaborar de alguna manera, y por eso la educación. ¿Se entiende? Ahí. La otra guerra. Esa guerra que está en la historia todavía no ha sido evaluada ni estudiada porque tuvimos la mala suerte de que nos hayan hecho una zancadilla para poder estudiar. Es una guerra que le falta estudio, es una guerra que le falta conocimiento, pero que le sobra lamentablemente opiniones. Cuando usted opina sobre algo que no se puede estudiar, estamos en un problema. Cuando usted genera discusión sobre algo de lo que no podemos discutir, estamos en un problema. Y cuando solamente uno ve un lado, la consecuencia de un hecho, la consecuencia se entiende, y opinamos sobre la consecuencia, tenemos lo que usted me está diciendo sobre todos los problemas que están acarreando algunas personas que están siendo privadas de su libertad. Lo que hace falta ahí no es solamente conocimiento, sino también darnos cuenta y mirarnos al espejo para poder conocer mucho más ese problema. Mientras eso no lo hagamos, que sigamos tapándolo, vamos a estar en problemas. A raíz de esto es que tenemos todavía que crecer intelectualmente. Intelectualmente en el buen sentido. Sentarnos a hablar cara a cara, aprender a resignar cosas y también aprender a perdonar. Si nosotros no aprendemos a perdonar, si no aprendemos a resignarnos, si no podemos hablar cara a cara de un tema, estamos en un problema. Y si mientras tanto yo tengo que poder hablar sobre tal cosa y no puedo hablar sobre esto, llegamos a la pregunta suya. ¿Se entendió? Sí, señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad.